Buenas tardes, días, noches, bienvenidos nuevamente a esto que hemos dado en llamar Mandarina TV. Mi nombre es Juan Di Paolo y ahí veo los carteles. Antes de que me olvide, tengo que decirles que se suscriban, que comenten, que nos sigan y agradecerles a todos por la participación de estas últimas semanas en el programa, en el canal. Ha estado buenísimo y ha estado buenísimo lo que nos escriben y demás. La verdad que nada, nosotros nos estamos entreteniendo muchísimo y entiendo que las respuestas van en ese sentido también. Antes de empezar con la charla de hoy, que me parece que viene y que está apropiada, digamos, quiero contar más o menos lo que estuve haciendo en la semana. Está como álgida la semana en general, el tiempo en la Argentina en general. Pero más allá de eso, esta semana fui al cine y fui a ver el Jockey. Yo les voy a decir la verdad, yo iba sin ninguna expectativa, no sabía nada, digo, no es que había leído algo, no es que sabía que era de Luis Ortega la película, no tenía ni idea. Fui a ver el Jockey porque fui a ver el Jockey, nada más. Y la verdad que me encontré con una cosa extraordinaria, digo, vayan al cine antes de que la saquen de la sala. No sé si voy a ver este año una película mejor que esa. Y el año que viene, cuando gane el Oscar, acuérdense de esto y vuelva a las salas de cine de todo el país y la puedan ver. Pero vayan a verla ahora. La peli es de Luis Ortega. Trabaja Úrsula Corderó y Manuel Pérez Vizcayar en la peli. Es una película que no tiene claridad, digamos, en el texto argumental. Pero la verdad que habla de una forma de libertad, de una forma de expresión de la libertad tan fuerte que a mí me pareció extraordinaria. Tiene momentos súper sensibles la película, digo, tiene momentos y formas de sublimación del amor que son extraordinarias. El leitmotiv de la película es básicamente, sí, te hace reír muchísimo, me dicen, sí, te reís muchísimo con la peli, ¿verdad? Te emocionás muchísimo, te da miedo muchísimo. El leitmotiv de la peli es, la frase que dice es, ¿qué tengo que hacer para que me vuelvas a amar? Y la respuesta es fuertísima porque es morirte y volver a nacer. Y a partir de ese momento se enarbola una situación donde el personaje principal trata casi sin diálogos de morirse y volver a nacer. La forma de sublimar del amor es ultra sorprendente, digamos, está genial. No sé si yo puedo expresar lo bien que está hecho, digamos, pero sí lo que me hizo sentir por lo menos. Y después tiene momentos de muchísima aprensión que están bastante buenos. Un personaje buenísimo como el Malevo Ferreira, con un tipo muy parecido al Malevo Ferreira, que es escalofriante en todo momento, que no se entiende bien si es la muerte o no. Daniel Fanego haciendo de Fanego, que nada, justo antes de morirse y nada, está muy bien, está buena la peli, nada, digo solamente esto. Vayan a verla, digo, y lo traigo hoy a colación porque me parece que ver cuáles son los síntomas que habilita la libertad es lo que queremos charlar hoy con el invitado de hoy, cuáles son los síntomas que podrían hacer parecer que el hombre puede ser más libre de lo que es en esta sociedad que parece que lo único que hay que hacer es producir y producir y producir. Esta es una peli que en el contexto por lo menos no parece producir. Después va a ser productiva la peli, a Luis Ortega le va a ir muy bien con esto, pero le va a ir bien por otros motivos, digamos, no por lo que dice esencialmente la peli. En el día de hoy le damos la bienvenida al amigo Emiliano Exposto, que vamos a hablar de su libro Máquinas Psíquicas hoy. Y para hacer esta entrevista está mi amigo El Gastón, acá al lado mío. ¿Cómo andás, Gastón? ¿Qué haces? Hola Juan, yo muy bien. Emiliano no sé cómo anda. ¿Qué haces, Emiliano? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan, Juan, compañeros? ¿Todo bien? Todo bien, todo Un muy placer. bien, todo muy bien. Acá, listos para que podamos charlar de este libro, que la verdad que, nada, Nido de Vaca siempre publica cosas piolas, digamos, y este libro la verdad que es genial. No sé si se ve bien ahí, búsquenlo, porque la verdad que está bueno. El libro habla sobre salud mental y la idea es que podamos hablar un poco hoy sobre salud mental y sobre si hay alguna alternativa a lo que nosotros entendemos que es la crisis de la salud mental en este capitalismo, que no sé cómo le llamás vos, digamos, nosotros podemos decir capitalismo postfordista, capitalismo de plataformas, no sé, en la forma que se entienda, tecnocapitalismo, han salido diferentes formas de mencionarlo, de nombrarlo en todas las entrevistas. Así que bueno, la intención era hablar de esto. Antes de eso, te quisiera comentar esto, mira. Vos sabés que cuando leí este libro, quiero hablar bien de vos, me hizo acordar a estos libros.
Sí. Me hizo acordar a Santiago López Petit, digo, que el que no lo tenga, búsquelo, léalo, porque si hay una forma de politizar el síntoma en un libro, están acá, digamos, están muy bien escritos, están buenísimos los libros y son ultra sensibles. Nada, hablemos de esto, ¿te parece? Si querés hablamos de Petit y me sentiría más No. cómodo, pero dale. Hablemos de esto y seguramente en algún lugar lo vamos a tocar a López Petit, ¿te parece? Perfecto, sí. Bien, escúchame, arranquemos como por el principio, como para que todos nos pongamos en sintonía. ¿Cuál es la idea de politizar el síntoma? ¿Qué quiere decir politizar el síntoma? Bueno, es una pregunta bastante difícil, ¿no? Ajá. Gran manera de empezar una conversación. Dos cosas, Dale. a ver si podemos empezar por ahí. Dale. La primera, creo que hay toda una historia de politización del síntoma y de politización del malestar. Ujú. Vamos a decirlo así, hay una historia teórica y una historia política organizativa. Hay una historia teórica que me excede profundamente. Recién mostraba los libros de Santi López Petit, que para mí es quizás una de las mayores influencias, pero después hay toda otra biblioteca, ¿no? En Argentina, Diego Stulberg y su libro La ofensiva sensible, Amador Fernández Sabater, Mark Fisher, bueno, una serie de autores y autoras, Sara Ahmed, etcétera, ¿no? Un vínculo muy extraño entre ensayismo político, cierto feminismo, ciertas teorías sobre los afectos, etcétera, ¿no? Sí. Y ahí tenemos rastros, pistas teóricas, conceptuales de qué podría significar algo así como una política del síntoma, una política del malestar. Pero después podríamos decir a nivel organizativo, político, de las prácticas concretas, yo creo que toda la historia de los movimientos emancipatorios podría ser leída bajo la forma de una politización del malestar. Pensemos en lo siguiente, piensen en la película Tiempos Modernos de Chaplin. Sí. La rebeldía obrera contra la explotación fabril podría ser pensada como la politización del malestar obrero frente a esa explotación. Sí. Piensen en el lema, la cifra. Se cortó. Dale. ¿Puede ser que ya se ha cortado? Ahí, Sí, ahí sí, está. se cortó un segundo, dale. Quedamos Ahí en va. el lema, cifra. Nos pero quedamos última en el que- lema, la cifra, ahí quedamos. Pensaba que incluso los feminismos Sí. y lo personal es político y el malestar que no tiene nombre y que ese nombre era patriarcado y los grupos de autoconciencia feministas, donde alguien pone, por ejemplo, la ama de casa infeliz, trae sus malestares que parecían privados, meramente individuales, de una opresión doméstica no suficientemente visibilizada, también podrían ser pensadas bajo la forma de una Total. política del malestar. Sí. Entonces ahí hay como una larguísima historia de diferentes prácticas bien concretas que parten de un malestar, vamos a decirlo así, en primera persona, que hay todos unos mecanismos ideológicos que nos hacen pensar esos malestares como problemas meramente individuales, como problemas biográficos, como problemas que nos aíslan, y diferentes prácticas que permiten colectivizarlos, desprivatizarlos. Entonces yo decía, ¿no? El movimiento obrero, el movimiento feminista, los activismos en salud mental, quizás después podamos conversar específicamente sobre eso. Totalmente. Sí. Pero bueno, uno podría decir que las luchas emancipatorias han sido luchas que tienen la politización del malestar en el centro de sus investigaciones y sus prácticas de sublevación o de resistencia. Sí. Y cambiando lo que hay que cambiar, podríamos decir que hoy las nuevas derechas están haciendo algo con la política del malestar. Sí. Yo digo, recorramos la historia, digamos, que me parece interesante donde vos arrancás, digamos, porque sí me parece que hay una sujeción de los seres humanos y una fabricación, una modelización de los seres humanos durante el siglo XX, principalmente atadas a lo que después se va a conocer como el estado de bienestar y que va a construir ciertos síntomas en un modelo que entre dos guerras mundiales más o menos funcionaba, digamos que nada, es el modelo del estado de bienestar, digo, donde efectivamente, creo que decíamos la semana pasada o la anterior, digo, efectivamente había muchísima violencia,
para poder construir esos tipos de subjetividades, digo, y sin embargo, esos tipos de subjetividades estaban absolutamente sujetadas, no se movían porque había instituciones que las estabilizaban, qué sé yo. Las instituciones, por ejemplo, la familia, el trabajo industrial, la escuela decimonónica, digamos, ese tipo de instituciones podían sostener esas subjetividades más o menos funcionando, aunque estuviera en latencia la problemática que las subjetividades tenían. Y que son los sindicatos, los feminismos, las luchas incluso por la libertad sexual y demás, durante los años 60, 70, 80, que empiezan a poner en crisis, junto también con el mismo capital que se pone en crisis, digamos, ese capitalismo industrial que también se pone en crisis, empiezan a poner en crisis ese modelo de sociedad. Y los síntomas que derivan de esa crisis son distintos a aquellos síntomas, digamos, porque, por ejemplo, una de las salidas del modelo opresivo previo al 68, digamos, era la opresión sexual. Sin embargo, digo, se da la libertad sexual o surge la libertad sexual como una posibilidad después de los años 80, los años 90, digamos. ¿Cuáles son los síntomas que a vos, así como podemos describir los del siglo XX, digamos, cuáles son los, y que más o menos creo que podemos acordar, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que a vos te parecen que son los que se ven hoy en las sociedades postindustriales, postcapitalistas? No sé, pongámosle el nombre que vos quieras, o vos decime cuál es el nombre que usás y lo usamos, digamos, en las sociedades de capitalismo tecnológico. ¿Cuáles son los síntomas que vos notás? Está muy buena la pregunta. Diría sí. Bifo nos habla de 3 inconscientes, ¿no? El último libro de Bifo se llama El tercer inconsciente, ¿no? Y trata de mostrar lo siguiente. Hay una sociedad disciplinaria cuyos malestares se manifiestan en la forma de la neurosis, cierto modo de represión del cuerpo, ¿no? La neurosis freudiana, ¿no? Malestares de la prohibición, malestares de la represión ante la disciplina de la sociedad fabril, disciplinaria, sólida, cuyas instituciones hace que dejemos algo para participar del intercambio social, ¿no? De la captura, sociedad de la captura temporal, digamos, esas sociedades generan un tipo de neurosis, está perfecto. Un tipo de malestar específico. Sí, muy bueno. Bifo nos habla de que ese sería lo correspondiente al primer inconsciente, al inconsciente freudiano y sus malestares neuróticos. Extraordinario, sí. Habla Bifo de un segundo inconsciente que iría desde Lacan a Deleuze y Guattari, y el pasaje de la sociedad fordista a la sociedad post-fordista, donde lo esquizo, dirían Deleuze y Guattari, la psicosis, ciertos malestares del consumo, serían los característicos. Yo no sé cuál es el nombre correcto para lo que estamos viviendo hoy en su forma de mutación capitalista. Yo le llamaría capitalismo, después nos ponemos de acuerdo cuál es el nombre. Me parece que lo importante es que sigue funcionando la lógica de la acumulación, el fetichismo de la mercancía, hay una serie de cosas que ya a nivel formal funcionan. Pero sí diría lo siguiente, que si tenemos los síntomas que tenemos o habitamos los malestares que habitamos, es porque de alguna u otra forma estamos sobreadaptados a una serie de imperativos. Y son unos imperativos muy propios de las sociedades de la fluidez, le diría Ignacio Lukowicz, de las sociedades neoliberales, de las sociedades post-fordistas, pónganle el nombre que ustedes quieran, pero que son unos imperativos de productividad, de rendimiento feroz e insaciable, de competencia abrumadora, y estamos sobreadaptados a esos imperativos. Imperativos que nos hacen sentir que nunca es suficiente, que siempre queremos más, que nunca alcanza, que no nos da la vida ni para leer, ni para coger, ni para hacer, ni para pensar, etc. Malestares del siempre más, ¿no? Del rendimiento, de la productividad, etc. Pero asimismo, como estamos sobreadaptados a eso, a ese siempre más, a ese infinito de la acumulación de capital, que es el infinito de la acumulación de nuestras vidas, también hay un límite, y ese límite muchas veces es el cuerpo, que le dice al imperativo de la productividad, del rendimiento, de la competencia, no puedo más. Sí, que son lo que conocemos como la ansiedad, los bruxismos, digamos, las depresiones, el cuerpo diciendo, che, hasta acá, Hasta acá, macho. Y ahí me parece que aparecen una serie de malestares, síntomas muy distintos, ¿no? Una sintomatología de la vida cotidiana que son muy distintos, pero yo quisiera señalar que así como estamos
tenemos los malestares que tenemos porque estamos sobreadaptados, también hay algo en nosotros que porque enfermamos, porque tenemos insomnio, porque tenemos depresiones, también hay algo en nosotros que no termina de encajar en esas lógicas. O no sabemos cómo encajar del todo, o no queremos encajar y nos rebelamos, luchamos, pensamos, nos hacemos preguntas. Y ahí aparecen toda una serie de síntomas que podríamos como ir investigando más seriamente, ¿no? Ahí te dejo. A mí me interesa la idea esta de la sobreadaptación, pero antes de meternos en el tema de que estos síntomas lo que representan es esa forma de rebeldía, de alguna manera, de los cuerpos a lo que pasa, digamos, a la política o a lo que vivimos a diario, o al capitalismo, a lo que vivimos a diario, también es verdad, me parece, que hay como en la sociedad una necesidad de sobreadaptación, digamos. Digo, una necesidad de sufrir y hacer sufrir al otro, digo, en esto de cada uno se reconoce en tanto, está como la lógica fordista, ¿viste? Está como la lógica esta de el buen padre es el que se esfuerza, el que trabaja, el que todos los días sale a las 8 de la mañana, lo que pasa que ya no es la sociedad donde el tiempo estaba partida en 8, 8 y 8, y es una sociedad donde todo el tiempo se produce, digo, y habría que hacer una lectura con la técnica ahí, digamos, donde todo el tiempo tenemos que estar produciendo, entonces el corte de las sociedades de la neurosis, digamos, el corte de las 8 horas que te producía la captura temporal de la fábrica, al caso, no está más. Entonces, en ese no está más, surgen estos cuerpos que parecen restituir aquel tipo de subjetividad, digamos que quieren autoexigirse, pero la autoexigencia es total y absoluta. Sí, que el trabajo alterna con la muerte ahora. El trabajo alterna con la muerte, y que hay como una necesidad social, digamos, y se ve en lo que votamos o lo que hemos votado últimamente, digamos, de autoflagelarnos. Ya eso quería yo recién, preguntándote cuando empezaste de los malestares. Hay una parte del libro donde decís, bueno, che, hay una radiografía de las derechas y de la represión, decís, que muestra el reverso de donde el malestar podría tener una otra potencia. Pero me interesa por ahí eso, si pudieras hacer como una descripción de esa necesidad de por derecha, de represiva, si se quiere, de encarar el malestar. No sé si la pregunta se entiende. Sí, sí. Ahí yo como que tiraría de 2 o 3 hilitos. Dale, sí, es así, es así. La primera es pararse en el malestar como un punto de vista, como una perspectiva, y ver qué se ve desde el punto de vista del malestar. ¿No? No pararse desde el punto de vista del bienestar, de la alegría, de la felicidad. ¿A qué voy con esto? Que en el malestar hay un cierto saber. El malestar nos dice algo, y ese algo es un algo muy opaco, muy inquietante, preideológico muchas veces, que nos dice algo sobre nuestra forma de vida, sobre nuestras formas del trabajo, sobre nuestras ciudades, sobre nuestros ritmos vinculares, sobre las redes sociales. El malestar tiene una información sobre el mundo, pero es una información afectiva y por lo tanto oblicua, por lo tanto muy extraña, no directamente ideologizada. Sí, es un saber del cuerpo, digamos. Como un saber del cuerpo, un saber sensible, preideológico casi, ¿no? No necesariamente prediscursivo, pero sí ideológico, preideológico. Eso es un primer momento, ¿no? Y eso nos lleva a decir que estos síntomas no son meramente individuales, sino que son, vamos a decirlo así, estructuras de sentimientos, sistemas emocionales. ¿A qué voy con esto? Que tenemos toda una serie de saberes de la cultura terapéutica, psicoanalíticos, psicológicos, psiquiátricos, etcétera, que nos dicen que esos malestares responden o bien a desequilibrios químicos en el cerebro, o a dramas de la infancia, o a comportamientos deficitarios para adaptarnos a ciertas normas. Yo diría que los malestares elaboran tanto trayectorias de vida, que son siempre diferenciales y singulares en cada cual, pero también estructuras sociales de opresión. Totalmente. Se sigue, ¿no? Son íntimos y compartidos. Obvio, está muy bien. Está por lo tanto, cuando digo que son compartidos, también tenemos que decir que son desiguales, porque están atravesados por motivos de género, de racialización, de clase, etc. Y ahí tenemos toda una cocina muy extraña, ¿no? Partimos de un síntoma partimos a que el síntoma tiene un saber, a que es individual y que también es colectivo. Y ahí entonces donde me parece que está en el centro de la política el malestar. Totalmente. No lo adivinamos nosotros,
sino que, voy a decirlo así, las ultraderechas hoy están sintonizando con un tipo de pasiones amargas, oscuras, incomprensibles, extrañas, como la bronca, como el resentimiento, como la envidia, etcétera, y que le están poniendo lenguaje, palabra, escucha y politizando esos malestares. Totalmente. Uno podría decir 100 universidades tomadas. Ahí también hay otra clave de politización del malestar. Sí. Es el punto, digamos, en tratar de comprender, de entender que el malestar no es individual, digamos, que es individual, pero también es colectivo. Digo, así como los consumos parecen individuales, pero no son individuales, digo, el malestar también tiene esa parte individual, pero tiene que a todos nos afectan más o menos los mismos malestares en la misma época. Y en esta aceleración de los flujos que estamos viviendo en este capitalismo que no sabemos cómo llamar, los síntomas son bastante similares, digamos. Son, digo, esto que decía recién el Gastón, digamos, la ansiedad, el bruxismo, nada, las contracturas, digo, el bruxismo, así, bueno, en el libro que a mí me parece buenísimo, porque yo bruxo, entonces digo, claro, pues el bruxismo también entra, y que me parece genial leer como síntoma, pero vos decís que las derechas leen bien la bronca, digamos. Las derechas leen bien la bronca, pero la respuesta, me parece a mí, y te lo pregunto, digamos, pero la respuesta de la derecha a esa lectura de la bronca alcanza con ser restitutiva, digamos, me parece, ¿no? Que alcanza con que la derecha ofrezca, por ejemplo, vamos a ordenar lo que está desordenado. No está mal, digamos, porque te imaginas, estás viviendo que te duele todo, decís, bueno, vamos. La idea de orden, ¿cómo sería? Porque la idea de orden exige una idea de verdad, digamos. ¿Cuál sería la idea de orden que se puede ofrecer desde un lugar distinto a la derecha? Sí, ahí está es muy fangoso, ¿no? El problema, porque se mete en eso y digo que es fangoso porque es muy tentadora el pasaje del bruxismo a la bronca. Claro. ¿No? Se sigue, después, si quieres nos detenemos un ratito en eso, Dale. pero a mí me da la impresión de que hacerse una pregunta por los síntomas que solemos llamar psíquicos o psíquicos y somáticos, hablo de la ansiedad, del bruxismo, del insomnio, de la anorexia, de la depresión, ahí tenemos un terreno que es un terreno de una fragilidad que tiene una complejidad propia. Y después hay otra temporalidad que es la temporalidad de la bronca, del hartazgo, del resentimiento. Ahí tenemos otra temporalidad. Sé bien que son cosas distintas, ¿no? Hablar del resentimiento, hablar del bruxismo. No estamos en el mismo plano de conversación. Claro que no. Pero me quedo con lo de la bronca y las derechas. A mí me da la impresión que hay un mecanismo que es, primero, un proceso de victimización. Ajá. Y o sea, una subjetividad que se victimiza a sí misma y encuentra chivos expiatorios para desencadenar su malestar. Entonces el chivo expiatorio son las feministas, los planeros, etc. Y que es una canalización que es horizontal o hacia abajo, nunca hacia arriba. O cuando es hacia arriba es la fórmula de Diego Stulberg, ¿no? Sí, usan a Milei como la forma en que los humillados se encuentran para humillar a la casta que lo humillan, ¿no? Sí, pero no se identifica una estructura de opresión. No. Y después me parece que las ultraderechas tienen una politización del malestar que yo llamaría reactiva o desigualitaria, en la medida en que se politiza un malestar no para revertir lógicas de opresión y estructuras de desigualdad y de privilegio, sino para reforzarlas, para reforzar un orden injusto. Y el mecanismo extraño es que las derechas parecerían estar en contra de un orden injusto y nosotros quedaríamos en la posición de defender aquello que no queremos defender, ¿no? Sí. Ese mecanismo creo que lo hemos identificado varios en estos meses. Sí. Y después sí yo me quedo con una pregunta que es, porque lo tentador sería lo siguiente. Lo tentador sería decir lo siguiente. Usted sufre de capitalismo. Sí. Punto. Y no era depresión, era capitalismo. Sí. Entonces, hacer dos cosas. Como si la explicación conllevara la insumisión, o sea, darme cuenta de algo llevara inmediatamente
el combate contra ese algo. Claro, Y todos sabemos que nadie se rebeló leyendo y aprendiendo la teoría de la plusvalía. es así. La explicación no conlleva la desobediencia. Y luego una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Anne Sefcovic, dice lo siguiente: por más que me digas que el capitalismo es el problema de mi depresión, eso no me ayuda a levantarme de la cama. Claro. Por más que me digas que sufro del neoliberalismo y del rendimiento, eso no me ayuda a no poder parar para aquellos que padecemos ansiedad. Entonces, es más extraña la cuestión de que solo nombrar los sistemas de opresión que producen el sufrimiento, porque la explicación no alcanza. Y eso significa que hay todos unos mecanismos afectivos, emocionales, libidinales, que las izquierdas sabemos muy poco, y de eso que sabemos muy poco es de lo que está hecha la política, que es del cuerpo. Es así. ¿Y entonces cómo se politiza el síntoma? Es una pregunta... ¿Sabes por qué creo que es engañosa la pregunta? Sí, dale. Porque supone que hay una respuesta Ajá, para una pregunta que yo te la daría vuelta. dale. Propondría la siguiente idea. Me parece que cuando hay una fórmula que se nos convierte en latiguillo, es muy fácil convertirla en una consigna bella, Ajá, pero Imposible. una tarea muy difícil. Entonces yo diría lo siguiente: menos la pregunta por cómo se politiza un malestar, que la pregunta sincera por qué lugar ocupan los malestares en nuestras prácticas de politización. ajá. ¿Se entiende, no? Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Porque la primera da con una receta. Cómo se politiza un malestar es casi que... Y si yo parto de la idea de que toda la historia de las luchas emancipatorias son las luchas de la politización del malestar, Estás y dando las una derechas fórmula que va a funcionar en las teoría. derechas hoy están politizando el malestar, me estás preguntando casi cómo se transforma la sociedad, Sí, o cómo se hace la revolución. sí. Y todos sabemos que aquel que, al menos, más si lo hace por un MIT, Sí, sí, sí. da una respuesta a cómo se transforma la sociedad, es que nos está engañando. Sí, sí. Pero, Entonces, no, está bien, pero mira, hablamos con el Alex Roy hace algunas semanas, más o menos por acá, digamos. Entonces el Alex decía, hay que construir nuevas instituciones, por ejemplo. ¿Se entiende? Hay malestares, esto que vos decís, digamos, hay malestares que no están vistos, que no están leídos y que no tienen ninguna forma institucional de defensa, ninguna forma institucional de defensa. Y que nosotros cuando pensamos las defensas, pensamos en la lógica de los viejos malestares. Digo, concretamente, pensamos, por ejemplo, en la organización del movimiento obrero, como pensábamos la organización del movimiento obrero en las sociedades de pleno empleo. Digo, y hoy obviamente no nos alcanzan, digo, porque primero porque las sociedades ya no son de pleno empleo y segundo porque la gente ya no tiene ni siquiera tiempo, digo, no tenemos tiempo para ir a organizarnos, digo, no hay afuera de la fábrica, digamos, es todo el tiempo producir. Entonces, por ahí una respuesta, digo, que es la que practicaba el Alex, digamos, a partir de esto de la economía popular, la economía social, digamos, era, bueno, hay que construir nuevas instituciones. Si tuviéramos que pensarlo en términos de salud mental, ¿cómo serían esas nuevas instituciones? ¿Podría haber alguna forma de esas nuevas instituciones? ¿Podría haber una forma de poder politizar esos síntomas de alguna manera? Insisto en esta idea. Sí, dale. ¿Qué lugar ocupa el malestar en la política? Ninguno. Yo creo que ninguno, o sea, abiertamente ninguno. Después me parece que la política lo que lee la derecha es el... Perdón. Yo creo que ninguno en términos abiertos, digamos, pero creo que lo que hace la política es poder lograr politizar ese malestar que hay en la sociedad, digamos. Esto de... Vamos a poner esta imagen. Dale. Uno se quiere sumar a militar. Sí. Y la izquierda tradicional nos dice lo siguiente. Dale. Los síntomas llamados personales, Sí. de depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, etcétera, hay que dejarlos en las puertas del partido político. Sí. En la puerta del local. Está perfecto, está muy bien. Sumate a militar, que la revolución es salud. Sí, sí. El comunismo como promesa de resolución del malestar. Sí. ¿No? Bueno. Ahí tenemos una opción. ¿Qué malestar cumple en la política ahí? Ninguno cumple ninguna función. Sí. Luego tenemos otra imagen. El progresismo. Para el progresismo, las personas que atravesamos problemas de salud mental, como se llama, Sí.
suelen ser personas victimizadas. Son víctimas que necesitan asistencia estatal, que necesitan asistencia de procesos y de programas de salud mental comunitaria, etc. Y una víctima es una persona sin capacidad de agencia. Y a la cual no se le pregunta cómo quiere ser incluido luego de querer ser incluido, ¿no? Entonces ahí tenemos que el malestar no cumple ningún lugar en la política. Sí. Entonces ahí yo me preguntaría sensatamente, ¿qué lugar ocupa el malestar en nuestras prácticas? ¿Por qué lo digo? Porque por lo general es muy tentadora esta imagen. La imagen según la cual el malestar es la chispa anímica del pensamiento radical, de la rebeldía, de la organización colectiva, de la creación de instituciones, de la desobediencia, ¿no? El malestar como fuerza, como potencia, como energía. Esa es muy tentadora, esa imagen. Sí, sí, sí. Pero a mí me parece que, entre otras cosas, es una imagen verdadera por momentos, pero muy problemática. Entre otras cosas porque es una imagen muy heroica del malestar, una imagen muy machista del malestar, muy viril, muy de una fuerza prepotente, de que tiene potencia, de que siempre puede, claro, y que se parece bastante al sí se puede de los neoliberales, y que no es sincera con el lugar que ocupa el malestar muchas veces en las prácticas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los malestares en nuestras prácticas colectivas e individuales, y cuando digo colectivas digo hacer un canal de streaming, Sí, sí, sí. Hacer, o cortar una calle, organizar un grupo de estudio, no estoy yendo a imágenes tan grandilocuentes. El malestar muchas veces empioja las situaciones, rompe los grupos, nos desmoraliza, nos desmoviliza, nos inhibe. Se sigue, ¿no? O sea, Sí, no el malestar no es siempre un lugar de potencia, de energía, de fuerza. A veces es algo más áspero, más esponjoso, más vidrioso. Sí, sí. Y ahí me parece que antes de proponer una fórmula de cómo politizar el malestar o de cuáles son las instituciones por venir, creo que dejarlo entrar con una escucha sincera a su fragilidad, a su impotencia, a su frustración, a su negatividad, sería quizás más interesante que darle ya una respuesta. Sí, 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 sí. Vos sabés que cuando empezó se me ocurre esto, digamos, cuando empezó la pandemia, la necesidad de que la escuela continuara, digamos, que es una cosa que nos parecía bastante, que estaba todo el tiempo puesto, digo, hizo que la escuela se privatizara. En esos años la escuela fue absolutamente privatizada, digamos. Y empezaron a salir cosas entre los que estudiaban que tenían que ver con que si no tenías ese momento afuera de la institución casa, digamos, afuera de la institución hogar, digo, la escuela era imposible. Y empezaron a surgir una serie de malestares que no tenían que ver concretamente con lo que antes pasaba en el dispositivo escolar. El problema es que no permitió una salida, y que yo insisto en esto, digamos, y que me parece que hubo como una necesidad igual de virtualizar la escuela, porque aparentemente virtualizar la escuela lo que permitía era ganarle tiempo al tiempo. ¿Se entiende? Digo, sí, sin terminar de entender que ese ganarle tiempo al tiempo era gran parte del problema. Digo, entonces el recorte temporal lo que te permitía era por lo menos maniobrar en el malestar, digamos, ¿se entiende? Digo, no sé, concreto, digo, la madre que iba a estudiar para ser maestra en un instituto de formación superior, iba a estudiar y podía por lo menos dejar a los hijos en la casa y no tener que hacerse cargo de los hijos, de los pañales, de la comida, del marido, de todo lo que se hiciera, del trabajo, no sé, de todo lo que se hiciera cargo, mientras aparte tenía clase. Cuando iba al dispositivo de escuela, nada, estaba en la escuela y se acababa el problema de la casa. Y sin embargo, hubo como una necesidad de, bueno, pero esto nos sirve para ahorrar mayor cantidad de tiempo, sin darnos cuenta que eso terminó con nada, con el fracaso escolar gigantesco que hubo en la Argentina después de la pandemia, digamos. No. Sí, sí. Entonces, ahí me parece que, yo coincido con lo que vos decís, digamos, pero sí me parece que las derechas sí hacen una gran lectura de ese sujeto que quiere autoflagelarse.
Me parece que hay un sujeto, que tenemos un problema ahí, digamos, que hay un sujeto, que es verdad, nosotros no podemos llegar, estar en la puerta del lugar de militancia de izquierda que sea, digamos, y decirle, sí, muchachos, vengan que acá los malestares se solucionan. Porque la verdad que a veces los seres humanos quieren autoflagelarse, y ahí me parece que tenemos un problema, digamos, que no le podemos encontrar la vuelta a esa cosa. Por eso me parece que estamos paralizados también, ¿no? Me parece que no podemos encontrar una cosa, pues no le podemos encontrar respuesta, y por eso me parece que tenemos la parálisis en tratar de combatir a esto que está pasando a nivel internacional y que no le podemos encontrar la manera, ¿no? Me queda la sensación igual. Sí, está muy, muy bueno lo que traes. Yo sospecho un poco de todas las estrategias discursivas que nos dicen, por ejemplo, que somos emprendedores que nos autoexplotamos. Sí, Todo ese tipo de discursos yo sospecho bastante. sí, sí. Como también sospecho bastante de un discurso psicoanalítico medio mainstream, Sí. que también forma parte de nuestro sentido común, que es que las personas gozamos en nuestro propio sufrimiento. Uh-huh. También yo sospecho un poco de eso, le tengo un poco de oído, me hace un poquito de ruidito. Sí. Después todos sabemos, ¿no? En el Mundial, primero había que saber sufrir, ¿no? Sí. El discurso del sufrimiento como un lugar a atravesar tiene más años que todos nosotros. Uno Sí. podría rastrearlo en el cristianismo, Sí, sí. etc. Sí, lo que me quedo es con una hipótesis que es muy incómoda para la política, que es la hipótesis de que las personas somos desconocidas para nosotros mismos. Sí. Que es la hipótesis de lo que llamamos inconsciente, por decir de una forma. Que solemos pensar que la política es una cuestión de conciencia, de discurso, de campañas de concientización, de comunicación de masas, de que alcanzaría con tener más protagonistas de izquierda con un discurso radical en la televisión, ¿no? Que es un problema de pedagogía. Y eso hace que la política sea un problema de conciencia, de interés y de racionalidad. Y me parece que tenemos un largo archivo emancipatorio y reaccionario de que nos patentiza que la política también se trata de una zona muy desconocida, muy oscura, sensible, que escapa a las razones, que escapa a los argumentos, que escapa a la pedagogía, que escapa a los medios de comunicación, que escapa a los relatos y a la batalla cultural. Sí, sí. Y ahí quizás haya algo de que nosotros estamos insertos en el capitalismo a nivel del deseo, en la picadora de carne del capitalismo a nivel libidinal. Estamos enganchados, deseando incluso contra aquello que va contra nuestros propios intereses de clase, de reproducción material, y ahí entramos en una zona muy complicada porque es pensar el deseo y la política, y creo que tenemos algunas bibliografías al respecto, por decir una forma. Sí. Pero nos cuesta, me parece. Sí. Y después creo que hay otra cosa, que es que, para insistir, creo que hay una forma de politización del malestar que genera más malestar del que previamente teníamos. Totalmente, claro. Sí, sí. O sea, que queremos politizar el malestar con una serie de estrategias colectivas que muchas veces generan más malestar. Sí, que terminan en recarga de tareas, que termina siendo un peso que no se justifica. A mí la discusión me da por el cómo. ¿Cómo hacemos? O sea, yo me lo tomo personal casi, como de verdad necesito, cuando leíamos como esta noción de que la crisis de salud mental es una crisis de producir subjetividades, acá se ha hablado mucho otras veces como, bueno, che, ¿cómo pensamos un futuro distinto? ¿Qué hacemos cómo agenciamos colectivamente la cosa? Y pensaba mucho en la parte introductoria del libro y decía, bueno, este libro se escribió en conjunto, digamos, se trabaja en conjunto, sirve como herramienta. Implica sí o sí el hecho de que tal vez no está escrito, pero existe una posibilidad de futuro. ¿Cómo ves vos, es decir, en esto de dar lugar a los malestares en el cotidiano, la posibilidad de agenciamientos? ¿Qué formas tomaría, digamos? ¿Ves posible eso, por ejemplo, en esto que decíamos, las tomas de las facultades? ¿Ves una especie de punta en la que podamos encontrar eso? Está buenísimo. Me parece que tenemos una serie de imágenes de hacer, de políticas del malestar izquierdistas o populares o plebeyas, ¿no? Bueno, mencionabas la toma de facultades, pero podríamos decir los feminismos, pero podríamos decir
corte de ruta, movilización, etc. Ahí me parece que hay personas que saben mucho más que yo, que protagonizan esas luchas y que yo no tendría nada que agregar. Sí me da esta impresión. Con algunos compañeros, amigos, venimos ensayando alguna serie de prácticas. Eso quiero el marco de lo personal. Te estoy preguntando a Emiliano, directamente. Alguna serie de prácticas con Sofi Gullari, que es una compañera psicoterapeuta, performer, desarrollamos hace ya a principio de año lo que llamamos el comité de sintomáticos. El comité de sintomáticos, ¿no? Sintomáticos serían no aquellas personas que tienen síntomas nada más, sino aquellas que se preguntan sobre qué hacer con esos síntomas. Uno lo mira de lejos y no sabe si es un grupo de estudio, un grupo de apoyo mutuo, Performers. o una terapia de grupo. Pero yo no sé por qué ahí se produce algo distinto de lo que se produce en otros intercambios que yo suelo habitar. Y se parece mucho a lo que las feministas llamaban grupo autoconciencia. Hablar sin tapujos, sin coartadas y con la delicadeza que se lo merezca de los síntomas que nos atraviesan. Y la conversación colectiva en un ámbito de intimidad común y con los cuidados que eso implica, habilita una forma de conversación sobre salud mental que para mí es bastante extraña y novedosa. ¿Por qué lo digo? Porque que se hable mucho de salud mental no es un síntoma bueno de nada. Que se hable mucho de algo no significa nada. Porque se habla mucho de salud mental y cada vez más. Y se lo hace en primera persona. Pero la forma en que se lo hace muchas veces es una forma individualista, una forma aspiracional, de personas famosas que nos cuentan sus depresiones y cómo se curaron. Claro. Personas famosas que pueden narrar su depresión. Hay personas que no pueden narrar su depresión. Claro. No tienen ni siquiera el acceso al lenguaje a los medios para poder expresarlo. Sí. Que se hable de salud mental no es nada bueno ni nada malo. Siempre que se lo haga, porque incluso la cultura terapéutica, como le decimos, nos ofrece una cierta forma de hablar de los malestares. Individualista, privatizante, aspiracional, de autosuperación heroica, de victimización, etc. Yo insistiría en la institución de colectivos o prácticas, llamaríamos micropolíticas, donde la conversación sobre los síntomas en primera persona, insisto, en primera persona, sea moneda corriente. Sí. Donde podamos charlar sensatamente, sinceramente y con la ternura y la dificultad que eso implica de los malestares que habitamos. Sí. No. Perfecto. Está clarísimo. Aparte, cuando uno más o menos se queda claro que el síntoma es colectivo, cuando te empezás a encontrar con el mismo síntoma en los afectos, digamos, algo pasa ahí que no pasa cuando el malestar se privatiza, digamos, está clarísimo. Lo que pasa que, bueno, después pensarlo como salida social está como bastante complicada, digamos. Escúchame, te hago 2 preguntas, porque ya me están cortando, digamos, que nos tenemos que ir. Primero, vos decís que también estamos, aparte de la crisis de la salud mental, digamos, de la crisis psíquica, lo que hay es una crisis ecológica que tiene que ver con esa crisis psíquica. ¿Podrías tirarnos alguna punta como para que nos quedemos con el libro y ya, nada, que cada uno que quiera lo vaya y lo lea, que está buenísimo? Y la última pregunta que te hago es, ¿cómo pensás que va a ser el futuro? Contéstame una primero por la otra. Está perfecto. Wow. Diría sí. Que hay una crisis ecológica no lo inventamos nosotros en esta conversación. No, está clarísimo. El colapso es psíquico y ecológico. Ajá. E incluso las metáforas o el lenguaje que usamos para describir la crisis ecológica y la crisis de la salud mental se parecen demasiado. Y eso quiere decir que hay una conexión estructural, quizás, entre crisis ambiental, territorial y crisis de la salud mental. Por ejemplo, decimos, los recursos naturales se están agotando. Sí. Yo estoy agotado. Decimos, yo estoy agotado. Claro. El desborde que siente una persona con ansiedad es el desborde de ciertas biodiversidades y también de ciertas instituciones, etc. Y también decimos que hay un colapso ecológico, un colapso climático, un colapso terrestre, y también el colapso es el colapso de la depresión, es el colapso del estrés, es el colapso
del pánico, bruxismo. claro. Sí. Entonces hay una conexión estructural entre los extenuados, los agotados. Habría que quizás inventar un partido del agotamiento, ¿no? Sí, sí. Y Insumisa. después, Sí. yo no sé cómo va a ser el futuro, la verdad no tengo la más pálida idea, pero sí tengo dos inquietudes. La mía siempre por ir por la negativa. Igual acá van todos por la negativa, así que quédate totalmente tranquilo. Nadie ha Hay dicho algo dos bueno imágenes todavía. Sí, algunos han dicho algo bueno, pero sí, dale, metele, que... Hay tres imágenes que para mí son muy zarpadas, ¿no? Primero, el futuro tiene razón ese gato, es el terreno de lo inesperado. Sí. Pero el futuro, la imagen de futuro como futuro de la catástrofe y no futuro de la revolución es algo novedoso de las últimas décadas. Pero luego hay dos imágenes que a mí me preocupan. Una, el futuro como lugar de resolución del malestar. El comunismo como lugar de la conciliación de la sociedad, de eliminación del conflicto y de eliminación del malestar. Sí. A mí esa imagen me molesta muchísimo. Entre otras cosas porque supone que el malestar se va a solucionar. Y no hace falta ser freudiano para decir que el malestar es inherente a la cultura, sino que un comunismo sin bardo y sin conflicto no me interesa. Sí, sí. Entonces, quizás hay una forma de lidiar con el malestar que sea más interesante. Pero después me interesa otra pregunta, que es, cuando nos hacemos las preguntas del futuro que nos hacemos, es qué cuerpos imaginamos que habitan en ese futuro que proyectamos, que soñamos. Porque muchas veces son imágenes muy capacitistas del futuro. Sí. Donde no hay cuerpos rotos, donde no hay cuerpos con depresiones, donde no hay cuerpos que no pueden levantarse de la cama. Claro, claro. A mí me interesa más una imagen más rota, más creep, más roñosa del futuro y no capacitista. Claro, claro. Sí, sí. Lo de López Petit. Digo, Claro, no puede... un futuro que se parezca más a los hijos de la noche. Claro, claro, no, totalmente. Sí, sí, donde todos tengan lugar, digamos. Digo, donde no haya que producir, esencialmente no haya que producir, ni producirse. A mí sí me queda esta sensación, digamos, que me parece que estamos muy cerca de una guerra mundial, ¿no es cierto? Y me queda, porque vos decías recién, el mundo está frente a una catástrofe. Nunca ha habido imaginaciones de la... Yo creo que en la Guerra Fría había imaginaciones de la catástrofe, pero eso se miraba con muchísimo temor. Y yo creo que ahora no se mira con tanto temor. Digamos que me parece que es tal el agotamiento, por lo menos en lo que se percibe en Occidente, quiero decir, ¿no? Que capaz que la guerra no nos cae, no es que disgusta a todo el mundo, ¿no? No está como esa sensación de que, bueno, Grifo sí, dice sí. que el fin del mundo en realidad es la incapacidad del lenguaje como atrapar aquello que viene. Claro. Y es algo que está tan tangible acá que es como, sí, se viene el fin del mundo. Sí, se viene el fin del mundo. Bueno, Evidentemente. no pasa nada, se va a acabar, que vale el problema. Sí, bueno, el mundo ya fue, ¿no? Ya Sí, pasó. sí. Claro, es una cosa que puede pasar. Emi, ¿sabes qué? Nos gustaría seguir charlando. Así que nada, seguramente te vamos a volver a invitar porque me parece que no podemos ni empezar a hablar. Digamos que nos han faltado un montón de cosas, de verdad. A mí el tema, nada, nos parece interesantísimo. Todo lo que vos has nombrado nosotros lo leemos habitualmente. Muchos de los que vos has nombrado ya han pasado por acá, digamos. Hemos charlado, hecho entrevistas, digamos. Y me ha parecido muy, muy bueno el libro. Digo, no quiero ser elogioso más porque no lo soy habitualmente, pero la verdad que sí me parece que pone al síntoma, le da al síntoma una centralidad que no sé si está tan claro desde dónde lo queremos leer, porque es como vos decís, digamos, todo el mundo está repitiendo que hay que politizar el síntoma. El problema es que hay que encontrar a dónde, cómo, qué, esto. Que hay que ir, esto de López Petit, digamos, que lo roto tiene un lugar, tiene un sentido, que no todos los cuerpos son productivos y que no pasa nada, digamos, que se puede vivir de otra manera. Pero bueno, en principio agradecerte muchísimo por la predisposición, porque la verdad que ha sido facilísimo armar esto, porque te tuvimos que cancelar una vez nosotros, digamos, y nada, y volverte a invitar seguramente en un tiempo más, cuando tengas otra cosa escrita o tengas otra cosa pensada para escribir. Te mandamos un abrazo fuertísimo desde acá y en un rato te escribo para agradecerte. Gracias, loco. Dale. Te agradezco mucho. Pues, que anden bien y ha sido un placer para mí. Dale, para nosotros también. Ha estado buenísimo. Gracias, loco. Bueno, nada, qué sé yo, buenísimo, es lo que conversamos habitualmente, digamos, me acordé de un par de amigas, amigos con los que conversamos
Esto, que Esto. a veces llegan, La lloran cosa. y dicen, ¿qué nos pasa? Y si es esto, Sí, es esto, sí. lo que nos pasa es lo que nos pasa a todos, los dolores son los de todos. Y cómo el hacerlo con lo consciente no funciona, digamos. No, como, no, ¿qué te pasa? no, Capitalismo. no, sí. claro, esto de la toma de conciencia, La diría toma- un marxista del siglo XX, como si la toma de conciencia alcanza, como si darse cuenta alcanzara para algo, digamos. Voy a decir esto para cerrar, vayan a ver el Jockey, ¿qué hay de esto? En el Jockey muchísimo. Hay un tipo roto que quiere vivir roto y que no le interesa semiotizar en un lugar distinto a esa ruptura, digamos, y que puede sublimar el amor que siente en otro lugar distinto al de una subjetividad normalizada. Les mando un abrazo grande. No me quiero ir sin antes decirles que se suscriban, agradecerle al Gastón, que es un capo, que se suscriban al canal, por favor, que comenten en YouTube y que déjennos me gusta y esas cosas. Y también tenemos TikTok ahora, lo han hecho las chicas, que muy bien. Y eso, que nos sigan. Gracias a todos, gracias a la Agustina, gracias a la Violeta, gracias al Diego que anda por ahí y gracias al Gastón. Nos vemos en algunas semanas. Sale de aquel lado la mano y entra. Sale de cámara. Ajá, ejercicio. Chao.